Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse seminário que ocorre no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um seminário promovido pelo Núcleo URGS da Cátedra da Unesco, Universidade e Integração Regional para a América Latina e Caribe. Essa cátedra é coordenada pelo professor Axel Didrikson, desde a Universidade Autônoma do México, a UNAM. Então, hoje nós temos o prazer de contar com a participação da professora doutora Carmen Camano Muria e do professor doutor Fred Xavier Álvares Gonzalez. Então, nós vamos iniciar com a Carmen. A Carmen Camano Muria é professora na Escola de Psicologia e Pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade da Costa Rica. Ela é psicóloga e doutora em estudos culturais latino-americanos, caribenhos e latinos nos Estados Unidos pela University of Albany, SUNY, New York. Além disso, é mestre em estudos psicanalíticos pela New School for Social Research, também em Nova York. É autora do livro Between Up and Down, a experiência transnacional da migração costarriquenha para os Estados Unidos, entre outros textos sobre migração, transformações neoliberais nas universidades públicas e gênero. Muito obrigada, boa tardes. Eu não falo portugués, lo siento mucho, quisiera hacerlo, entonces voy a compartir una presentación en español. Voy a tratar de hacerlo lentamente por aquello de que mi dicción a lo mejor no se pueda entender muy bien. Entonces voy a compartir pantalla y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar de la Universidad de Empresa frente a la pandemia del COVID-19, el caso de la Universidad de Costa Rica. Quisiera conversar un poco antes sobre América Central, en donde está ubicada Costa Rica, que es una región en crisis desde siempre, prácticamente, ¿no? Y el contexto que hemos tenido en Costa Rica en el año 2019 y 2020, para poder a partir de ahí hablar de la mercantilización de las universidades, el ataque a las universidades públicas en el contexto del plan fiscal y las debilidades de la universidad de empresa en el marco de la crisis económica y la crisis sanitaria por el COVID-19. En primera instancia, quisiera hablarles de América Central. Aquí ubicamos América Central como una región que ha sido afectada por múltiples guerras entre los años 60 y los 90, por la aplicación posterior a las guerras de los programas de ajuste estructural y la profundización del modelo neoliberal a partir de los años de 1990. Es una zona en donde cada vez se incrementa más la pobreza, la desigualdad, el extractivismo, la expulsión escolar, el analfabetismo y la violencia, con muchos desastres ambientales, con terremotos y, bueno, en estos momentos acaba de pasar el huracán ETA y viene otro ciclón, aparentemente también se va a convertir en huracán y eso cada año genera miles de personas desplazadas, fallecidas y grandes desastres a nivel económico también. Como vemos acá en el mapa, las diferentes poblaciones que existen, yo me voy a concentrar en el caso de Costa Rica, para señalar que Costa Rica tiene una población de un poquito más de 5 millones de habitantes y que al 8 de noviembre, que fue la última vez que revisé, teníamos 116.363 casos de
COVID diagnosticados. Es el segundo lugar en casos de COVID registrados en América Central después de Panamá. Y teníamos 1.464 fallecidos en estos momentos. En estos momentos hay más diagnosticados y más personas fallecidas. Esto pone muchísima presión en el sistema de salud, como pasa en los diferentes países. Para hablar un poquito más de Centroamérica, quisiera señalar que hay un tema muy importante y es la violencia. Las causas la causa de violencia es una de las razones por las cuales el nivel de fallecimientos ha aumentado. En América Central, si ven ustedes estas flechas que están acá, tenemos los índices más altos, con Honduras y El Salvador en el primer lugar en términos de tasa de fallecimientos por violencia, pero después, no muy lejos, está Belice y Guatemala, Panamá y Nicaragua, todos en rojo, lo que significa que son niveles muy altos a nivel mundial. Costa Rica sigue posteriormente en un nivel verde que también es preocupante, pero en relación con Honduras de 94.47, Costa Rica tiene un 9.77. Sin embargo, la violencia también se ha incrementado, especialmente en este periodo de pandemia. ¿Qué pasa en Costa Rica en el año 2019 y en el 2020? Como ven, esas fotografías son fotografías de bloqueos en diferentes zonas, puentes, zonas especialmente rurales del país, con ataque de policía antimotines contra las personas que están haciendo los bloqueos. Nuestro modelo de desarrollo, al igual que en el caso del resto de Centroamérica y de América Latina, ha implicado una desigualdad creciente. En estos momentos el índice de Gini, bueno, en el 2018 ha aumentado ese índice de desigualdad, era de 48.0. En términos de exclusión, hemos tenido un desarrollo desigual. Entonces las zonas rurales, costeras y fronterizas y ciertas zonas urbanas han tenido un aumento en situaciones de desempleo, precariedad laboral, falta de acceso a servicios de salud y educación y una penetración muy importante de grupos fundamentalistas neopentecostales y grupos criminales en esas zonas ante esa falta de Estado. El modelo es extractivista y es abusivo y además tenemos una economía que está basada en servicios, fundamentalmente turismo, equipos electrónicos y agroexportación. Y especialmente en términos de turismo ha sido muy afectada nuestra economía por las medidas que se han tomado por la pandemia. El gobierno desde el 2018 es el de el Partido Acción Ciudadana, que dirige Carlos Alvarado Quesada. Durante las elecciones que fueron en el 2018 ya vimos una polarización muy importante, muy al estilo de lo que ha sucedido en Brasil, con una perspectiva conservadora, fundamentalista y neointegrista, y que rechaza absolutamente los derechos humanos, especialmente en contra de los derechos de las mujeres y las poblaciones LGTBIQ. El modelo neoliberal de desarrollo centrado en el desmantelamiento del Estado social, sin embargo, no fue cuestionado por el PAC, por el partido que fue ganador en contra del partido neointegrista de Fabricio Alvarado. Entonces, cuando ingresa Carlos Alvarado al poder, hace una alianza con las élites exportadoras y financieras, incluso incluyendo personas de esas élites dentro del gobierno central. Así diluye esa separación necesaria entre intereses públicos e intereses privados. Entonces tenemos grandes empresarios dentro del mismo gobierno gobernando para sus propios intereses de una manera absolutamente evidente. El cierre de canales institucionales al mismo tiempo para incluir otros sectores en
descontento, sectores de la clase asalariada, trabajadora y pequeños empresarios, ha sido constante en este gobierno. Al mismo tiempo, dentro de la Asamblea Legislativa sí están esos sectores fundamentalistas antiderechos humanos. Entonces ha habido una alianza entre el gobierno, en muchos casos, el gobierno absolutamente neoliberal, con esa perspectiva conservadora para lograr negociar ciertas leyes. Entonces, tenemos un gobierno que es conservador, en muchos casos, precisamente por esas alianzas antiderechos humanos y extractivista. Con la crisis económica financiera que se ha incrementado a partir del año 2015 y con el COVID y lo que ha implicado en términos de medidas sanitarias, las propuestas del gobierno y la Asamblea Legislativa han sido más bien de reducción del gasto público mediante iniciativas que atacan al sector del empleo público y a las clases trabajadoras. El aumento del desempleo en estos momentos, a partir de la pandemia y la crisis financiera, nos ha llevado un 22% y un subempleo de 25,8%, en donde las cifras mayores las tienen las mujeres. La mayor parte de las personas están desempleadas a partir de la pandemia, según nos dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y a la par de todo este aumento del desempleo, del subempleo, más bien no se ataca la evasión y la elusión fiscal, sino que se sigue manteniendo el privilegio de esos sectores empresariales de no pagar impuestos. Según el exministro de Hacienda, hay de 3.000 a 800 millones de dólares en elusión y evasión fiscal en estos momentos. Durante la pandemia, el Ministerio de Educación Pública ha reportado que hay 91.000 estudiantes con los cuales perdió contacto. Un 68,2% de familias han sido afectadas económicamente por la pandemia. Hay una polarización social que se ha incrementado y no hay canales de comunicación institucionales. Ha aumentado la violencia contra las mujeres y contra menores de edad en el marco de la pandemia. El racismo y la xenofobia se presentan más claramente, especialmente en contra de población nicaragüense inmigrante en Costa Rica, la cual se le acusa de traer la enfermedad. La depresión y la ansiedad también han aumentado durante la pandemia entre la población. Pero el gobierno se ha preocupado por generar más bien un marco legal para la reestructuración del Estado, que implica no solo las transformaciones a nivel económico, sino un desmantelamiento del sector público. Entonces se han pasado leyes ya desde el 2018. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que como les decía, no ataca la evasión y la elusión, pero sí está afectando a los sectores más empobrecidos. Una ley que se llama Para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que criminaliza la protesta social. Y en estos momentos se está discutiendo una ley de empleo público que va a plantear una reestructuración total de los salarios y del empleo en el sector del Estado. Se propone además un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha generado una serie de protestas de diversos sectores en el mes de octubre y, sin embargo, ha habido mucha dificultad en el diálogo con el gobierno. Se aprobó un proyecto para la pesca de arrastre que fue vetado por presión popular por parte del presidente. Incluso hubo una huelga de hambre de 2 jóvenes frente a Casa Presidencial. Esto va a la par de la mercantilización de las universidades, que ya viene desde hace muchísimos años, a partir de demandas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, entre otros organismos que van a establecer
una serie de necesidades e imposiciones que los gobiernos aceptan, pero también las mismas universidades vienen incorporando. Por ejemplo, que la universidad se autofinancie mediante la venta de servicios, que la universidad se vincule con las empresas, que las sedes universitarias se vinculen solamente con el mercado regional, que la universidad baje los salarios de su personal, que se aumente el monto de la matrícula, que el Estado financie becas a estudiantes de universidades privadas y que se revise la extensión y que haya un distanciamiento con respecto a las comunidades, es decir, cambiar el modelo de universidad de la Reforma de Córdoba a un modelo empresarial de universidad. La mercantilización que podemos ver ha sido partir de una desregulación y cambiar las normativas para poder incorporar reglas privadas en el ámbito de lo público. Por ejemplo, trabajar por contratos. La mercantilización con la venta de servicios, posgrados autofinanciados, una internacionalización homogenizante que implica competir en el mercado del conocimiento mediante una serie de artículos indexados, patentes, etcétera, pero con criterios de evaluación internacionales de las universidades Ivy League que implican un proceso neocolonial. La gerencialización y la pérdida de democracia académica con un intento de eliminar, por ejemplo, la Asamblea Colegiada Representativa, que es uno de los órganos participativos de toda la comunidad académica en la universidad, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica. La flexibilización y precarización laboral con la mayor parte, entre un 65 y un 70% de docentes que no tienen puestos fijos, por lo tanto son interinos, así se les llama, y la terciarización de servicios, por ejemplo, de seguridad y de limpieza. Un vínculo mayor con empresas y no con comunidades, por lo que se ataca la extensión sistemáticamente, atacando a las personas que la ejercen. La elitización mediante una construcción de un estatus de excelencia o calidad según rankings provenientes de esas universidades Ivy League que nos separan de las necesidades locales y nacionales. Y entonces las universidades se están dedicando a tratar de cambiar en función de esos parámetros, pero en la mayor parte de los casos en las universidades de Centroamérica, la mayor actividad es la docencia, no tanto la investigación y la extensión, de manera que se genera como una élite separada de las personas que sí pueden investigar frente a la gran mayoría que no pueden investigar y solo hacen docencia. Bueno, se ha atacado a las universidades públicas directamente, especialmente en el contexto del plan fiscal. Se eliminan financiamientos específicos para recintos universitarios en zonas fuera de la capital. Se ha aplicado el IVA a universidades públicas, cosa que antes no se hacía, pero a las universidades privadas no se les aplica. Se redujeron constantemente cifras del presupuesto universitario, se redireccionaron cifras también. No se aprobó de primera instancia el presupuesto para el año 2020, se aprobó mucho después. Se redujo una y otra vez el presupuesto para el 2021 y en estos momentos no sabemos exactamente cuál es la reducción que se ha hecho. Y constantemente los diputados en la Asamblea Legislativa atacan a la universidad y buscan de qué manera implementar nuevos acuerdos para reducción del presupuesto. Todo esto, además, dentro de un contexto de ataque por parte de la prensa, que en general implica un irrespeto a la constitución política, porque, por ejemplo, no se negocia, como dice la Constitución, de manera quinquenal, sino que cada
6 meses estamos teniendo que negociar con el gobierno, lo que constituye un mecanismo de extorsión para las universidades y una constante amenaza a la autonomía y a la libertad de cátedra. Las mismas universidades han generado desmovilización de parte de los rectores. Encontramos que no ha habido un llamado a la comunidad universitaria y se ha criminalizado la protesta social y se ha borrado evidencia de las protestas, por ejemplo, en grafitis en la Facultad de Ciencias Sociales y en otros sitios. Se ha creado una comisión especial en la Asamblea Legislativa para revisar el fondo de financiamiento para las universidades públicas y se aprobó el informe que realizaron en donde plantean un paso para eliminar de la Constitución política la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Dentro de la pandemia, la crisis financiera y la crisis sanitaria impulsan estas agendas privatizadoras. Plantean entonces la necesidad de reducir los presupuestos para las instituciones públicas, incluidas las universidades. Además, impulsan que las universidades privadas se beneficien de los fondos públicos y se profundiza el ataque a las y los empleados públicos, que somos también parte de las universidades. La universidad entonces se enfrenta a una serie de conflictos, pero tiene muchísimas debilidades para poder defenderse en este marco y en el contexto de ser una universidad empresa. Por ejemplo, cuando el 12 de marzo se declaró crisis sanitaria y nos tuvimos que ir para las casas a trabajar virtualmente, hubo una serie de dificultades y contradicciones para tomar decisiones con respecto a la pandemia. Se expulsaron los estudiantes de residencias estudiantiles con menos de 24 horas de aviso y sin medidas de apoyo para traslados a las zonas de origen, que son zonas rurales. Se redujeron partidas asignadas a estudiantes con beca. Se precarizó la labor docente todavía más. Como sabemos, la virtualización implica el traslado a la casa de todas las labores académicas utilizando los servicios de agua, internet, etcétera, de la casa. Y en el caso de la empresa que brinda servicios de limpieza terciarizados, las personas trabajadoras quedaron de alguna manera en una situación más precaria todavía, porque se iba a cerrar el contrato con la empresa y estas personas en media pandemia iban a tener que quedar desempleadas. Hubo que hacer presión para que esto no sucediera, pero siempre está el peligro y la amenaza. Se virtualiza aceleradamente y además individualizadamente. Cada quien tiene que hacerse cargo por su cuenta. Se incapacita para atender necesidades psicosociales de estudiantes por parte de oficinas encargadas que ya estaban desbordadas frente a la depresión y la ansiedad del estudiantado. Hay incapacidad del Tribunal Electoral Universitario para generar una alternativa para las votaciones, por lo cual se atrasa por meses la nueva elección para la rectoría de la universidad. Hay acuerdos con respecto al financiamiento de la universidad que son precarios, cada vez con plazos más cortos y sin posibilidad de protesta por la criminalización que la ley que se generó, que es una ley antihuelgas, establece. Y en la pandemia, la virtualización podría impulsar aún más el modelo corporativo, porque además disminuye las posibilidades para investigar y para hacer extensión o acción social. Se estandarizan los procesos educativos, entonces esto puede abrir la puerta para corporaciones que quieran asumir cursos, plataformas manuales, instructivos, para disminuir salarios, generar más precariedad laboral.
recortar los fondos para la investigación y la extensión y no atender las necesidades estudiantiles. En fin, la situación es muy precaria, caótica y preocupante. Tenemos una crisis financiera y una crisis sanitaria que impulsan agendas privatizadoras con la reducción de presupuestos, el impulso a que universidades privadas se beneficien de fondos públicos, la profundización de ataques al empleado público, entre ellos los docentes y las docentes, y la virtualización que impulsa aún más un modelo corporativo, disminuyendo posibilidades para investigar, estandarizando los procesos, disminución de salarios, la precariedad laboral, el recorte de fondos. Y este tipo de universidad, entonces, no está preparada para enfrentarse a la emergencia que nos presenta la pandemia y las crisis que tenemos en estos momentos. Por eso planteo la necesidad de que la universidad se cuestione y revierta la mercantilización, que la investigación y la extensión deban guiar las políticas públicas para el bien común y que la investigación, la extensión y la docencia no se vean como neutras, como se está planteando siempre desde la perspectiva más corporativa de la universidad, sino que deben apuntar a la disminución de las desigualdades y de la injusticia social. La lucha por un presupuesto universitario, además, tendría que ir por una lucha por la democracia, la disminución de la desigualdad y la pobreza, así como la generación de empleo digno. Estas son luchas que la universidad corporativa ha abandonado y que es necesario retomar para estar a la par de las comunidades que más lo requieren. Muchísimas gracias. Obrigada.